Ok, capítulo 1 del día de hoy. Hoy es día martes 14 de febrero del año 2022. Y estábamos escuchando a las radios ecuatorianas y sus novelas de fantasía y sus análisis políticos. La dictadura en Ecuador. Dictaduras de última generación. Bueno, para entender lo que sucede en el Ecuador, es absolutamente necesario, imprescindible, entender qué significó el Trujillato en la institucionalidad del Ecuador. El Trujillato no es una hipótesis, no es una novela, no es un comentario, no es una opinión. El Trujillato fue un hecho político que sucedió en Ecuador, que devastó la institucionalidad en el Ecuador y la independencia de funciones, consolidando una dictadura que empezó en el régimen de Lenín Moreno Garcés. El Trujillato es considerado en Sudamérica, para las universidades que estudian fenómenos sociales. El Trujillato es considerado en Sudamérica como la obra maestra de los golpes de Estado. Estudiado por importantes universidades en Brasil, en Argentina, en Venezuela y en México. El Trujillato es una pieza de historia sudamericana que demuestra cómo un golpe de Estado institucional destruyó la seguridad jurídica y los referentes morales en la sociedad ecuatoriana, con campañas mediáticas, en complicidad con medios de comunicación, periodistas, lectores de noticias, políticos, y la utilización de granjas de troles en redes sociales como WhatsApp, como Facebook, como Instagram y Twitter. Utilizaron todo el poder mediático, político y también el poder de la policía y del ejército para instaurar en Ecuador una dictadura mediática que prácticamente le ha llevado al Ecuador 300 años atrás en la historia y más allá de una república, como se declaró al Ecuador, es un feudo neofeudal de las élites políticas y del establishment en Sudamérica. Así que para comentar cualquier cosa de lo que pasó en Ecuador, las causas, las consecuencias, primero hay que estudiar un poco de historia contemporánea en Ecuador, estudiar lo que fue y significó el Trujillato y por qué el Ecuador es un estado fallido, un estado feudal fallido. Mis primeras palabras solo deben, deseo que sean de gratitud, infinita gratitud a nuestro pueblo. Después de 6 años de persecución atroz, de acusaciones cantinflescas, la respuesta del pueblo ecuatoriano, una inmensa reivindicación que la recibimos con absoluta humildad. Hemos ganado 9 prefecturas, más de 50 alcaldías, entre ellas la mayoría de las capitales de la costa, capitales provinciales, la capital de la República. Un triunfo así no lo habíamos logrado ni cuando éramos gobierno, ni cuando teníamos el partido más grande de la historia del país perfectamente estructurado. Hemos vuelto a hacer la revolución ciudadana, logrando lo imposible, logrando concretar los sueños que se creían
inalcanzable. Frente al llamado del presidente Lash, un acuerdo nacional, no lo podemos aceptar. No es creíble, no es sincero, está repleto de cinismo. Señor Lash, entienda, ya cumplió su capricho de ver su retrato colgado en el salón amarillo, pero debe entender, por el bien del país, por el bien suyo, que usted es parte del problema, no de la solución. Usted ha sido autor y al inicio cómplice de Moreno para la tragedia nacional que vivimos. Finalmente, debemos estar muy alegres. Estamos muy agradecidos, pero no podemos estar alegres. Esto ha costado demasiado. Mataron a nuestro candidato a alcalde de Puerto López, el joven empresario Omar Menéndez. Con él asesinaron al hijo de un sencillo pescador, joven de 16 años, brigadista nuestro, Carlos González. ¿Se imaginan cómo está su familia? Han hundido a la patria realmente. Una violencia sin precedentes. Gracias a Dios no lograron destruir nuestra esperanza. El domingo, 5 de febrero, se ha dado el primer paso para la recuperación de la patria. Continuaremos hasta volver a convertir a Ecuador en el jaguar de América Latina, en ejemplo de América Latina y del mundo entero. Ecuatorianas, ecuatorianos, volveremos a ser patria. No es verdad. Que el Partido Social Cristiano sea vistosa su derrota, es verdad. Pero que sea el establecimiento de... Las columnas dramáticas. Que perdió, me parece que es un hecho. Me parece que los que avanzan son las fuerzas antidemocráticas
y no avanza así las fuerzas democráticas del país. Me parece que las fuerzas democráticas, o algunas de las que tradicionalmente se han llamado fuerzas democráticas del país, se confundieron, Miguel, al punto que es casi irónico que Nebot se haya unido, haya hecho las alianza ironías con Correa, y que Correa termine votándolo de la alcaldía y de la prefectura de la alcaldía de Guayaquil y la prefectura de Guayas. Entonces es como esta visión chata, ¿no? allá, entre ironías y visiones chatas. Que el chatas. país decente se quede sin representación política. Empezamos. Y eso me parece, Miguel, que es el tema de fondo. Es decir, aquí se puede caer lazo. Entre ironías, versiones chatas y temas de fondo. De alguna manera podemos entrar en otra convulsión, podemos entrar con el señor Isa en otra conmoción social. Todo eso se puede hacer porque todo eso se ha hecho. Y porque todo eso es lo que sabe hacer la clase política. Pero el hecho fundamental es que finalmente el país decente, el país que algún rato... Yo hablo en nombre del país decente. Que creían en valores, yo hablo en nombre de principios, que veían... Yo hablo en nombre de la sociedad ecuatoriana. Ser correctos y ser corruptos. Yo no hablo en primera persona, yo hablo en plural. Gobiernos que son rateros y que son autócratas, y gobiernos democráticos. Yo hablo en nombre de... amigos o no de los narcos, o cómplices o no de los narcos, había esas diferencias, Miguel. Y lo grave para el país es que eso está desapareciendo, y que entonces no se puede nadie alegrar de que uno pueda pensar que el Partido Social Cristiano perdió y perdió el Partido Social Cristiano. No es verdad, por más cosas que se le puedan reprochar a ese partido, ¿no? Y por responsabilidad que tenga Nebot. Hay una grave crisis dentro del Frente Democrático, Miguel. Ya. Ahora hablar en plural es hablar en nombre del Frente Democrático. Yo quiero ser miembro del Frente Democrático. Y que está detrás de todo esto. ¿Qué necesito para ser miembro y hablar en nombre del Frente Democrático? ¿Cuál va a ser el destino del país? Y el destino del país es repetir en forma... Ahora ya no hablo en nombre del Frente Democrático. Hablo en nombre del Frente del futuro de un país. Pero si Ecuador no es un país, es una hacienda bananera, feudal. Un país que no encuentra capacidad de ponerse de acuerdo sobre las cosas más básicas para el Ecuador. Un país que vota por la borda sin importarle, sin generar ningún vínculo entre la irracionalidad política y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el costo del dinero afuera, es decir, con todo el costo país, con todos los puntos que estamos perdiendo afuera y que hacen que la gente no vea al Ecuador ni un destino de inversiones, ni confianza, y que finalmente el país siga siendo... ¿Qué país? ¿De qué país hablas? Más costoso para encontrar dinero afuera. Territorio feudal. Para traer inversión. Entonces, Miguel, el drama es ese, es decir, me parece que hay prácticamente los que hemos visto esto, ¿no? Y gente que se alegra de que el país esté así. ¿Qué país? Territorio feudal. El hecho de que haya gente Bueno, no te ya. Seamos más condescendientes. Comuna feudal. A ver, clases de historia. El Ecuador es una comuna feudal en el año 2023. Eso lo sé yo. Lo saben en Ecuador. Una comuna feudal es un estado fallido. ¿Qué es un estado fallido? Un estado fallido es un estado que no hay. No hay estado.